Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Esta noche con nuestros invitados vamos a hablar de tres temas importantes. Llega el presidente Iván Duque a su primer año de gobierno y hay un balance que hay que hacer. ¿En dónde acertó el presidente? ¿En dónde se equivocó? ¿Qué debe mejorar de cara a este segundo año? En la última edición, la revista Semana tituló su portada como Año de Aprendizaje, lo cual desató todo tipo de comentarios sobre el primer año del presidente Iván Duque. De ese tema vamos a hablar. También de una decisión que ha tomado Ecopetrol y que evidencia la violencia que se está viviendo en muchas regiones del país, en este caso particular en el Catatumbo. Suspendió todas las operaciones, se habla de unas posibles pérdidas de 1.200 millones de pesos mensuales por todo tipo de conflicto en esta región del país. Y también vamos a conversar de una conferencia que se dará, que tendrá lugar en Lima, en Perú, para hablar de la crisis de Venezuela y a la que están citados 60 países. Como siempre, Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos acompañan una vez más en Opina Bogotá. Y a punto de cumplir ese primer año de gobierno, el presidente Iván Duque intenta retomar el liderazgo frente a la crisis de Venezuela. Hoy ha hecho un anuncio significativo de conceder nacionalidad a al menos 24.000 niños que han nacido en Colombia, hijos de padres venezolanos que nacieron en nuestro territorio a partir del 19 de agosto de 2015. Una medida que ha dicho el jefe de Estado será temporal y se mantendrá hasta que existan las condiciones para que estos menores de edad puedan acceder como corresponde en derecho a la nacionalidad venezolana. Así las cosas, la registraduría en todo el territorio nacional y muy especialmente en la ciudad de Bogotá, donde se ha registrado un número significativo de niños, casi 7.000 niños venezolanos que han nacido en este lapso, también en Cúcuta, Barranquilla y Riohacha se van a ocupar de este tema. Ellos ya tienen registro civil, pero ahora, a partir de esta medida que entrará en vigor en los próximos días de agosto, podrán tener la nacionalidad colombiana. Así es, saludamos a nuestros invitados esta noche, la reconocida periodista española, columnista del diario El Tiempo, cronista también, Salud Hernández. Salud, gracias por estar como siempre con nosotros, buenas noches. Bueno, y colombiana desde el 2003 también. ¿Desde el 2003? Sí, también. Yo creo que más colombiana que española. Mitad, mitad. Mitad, mitad. Es que es difícil, ya con este acento y esta edad, ya. ¿Para qué vamos a contar una cosa? No me presento a las elecciones. Bueno, entonces, muy bien. Seamos realistas. Y Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Sí, muy amable, Ariel, Erika, gracias. y Salud. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta verlos Sí, nuevamente. es un panel muy Opina interesante Bogotá. porque Salud y Ariel, cuando han estado acá, Erika, han debatido respetuosamente porque tienen posiciones muy diferentes en muchos temas, en nosotros coinciden. Arranquemos con el tema del presidente Iván Duque. Empecemos, Salud, haciendo una valoración de lo que le salió bien al presidente Duque en este primer año y luego vamos a entrar lo que de pronto no salió tan bien y en qué debe mejorar, pero arranquemos por lo positivo. ¿En qué le fue bien a Duque? Seamos optimistas. Pero positivos. ¿En qué le fue bien a Duque? Bien desde mi punto de vista, ¿no? Desde su punto de vista. Obviamente. A mí me parece bien toda su política que ha hecho, además le ha hecho un eje de su gobierno, la lucha contra la dictadura venezolana. Eso me parece buenísimo, eso de liderar una lucha contra un vecino que ya tiene, es que no es que sea una dictadura espantosa, es que encima ha arruinado un país riquísimo, que es un delito todavía mayor. Entonces, eso me ha gustado, como me ha gustado que hoy haya dado la nacionalidad a 24.000 niños, como me gusta esa política de solidaridad, creo que Colombia es un ejemplo de cómo es solidario. Habrá gente que no le guste, obviamente, protestas, obviamente, pero es un ejemplo para el mundo cómo está atendiendo un país que además es un país hermano, es decir, es que esto es un país hermano. Yo, de todo lo que ha hecho Duque, yo destaco eso. Y luego, obviamente, pues a mí hay cosas que me gustan, como por ejemplo, ha tenido que arreglar el problema que le dejó Santos, que dejó una cantidad de agujeros tremendos, pues ha ido intentando tapar todos esos huecos. Entonces, pero yo, pongamos por destacar algo, me gusta su política respecto a Venezuela. Bueno, Ariel, la misma pregunta para usted, lo bueno. Mira, Jessy, a Duque, yo creo que el año de gobierno le doy 3 sobre 10, digamos, es muy mal le ha ido. Esos 3 puntos, ¿en qué se los doy? Yo creo que en dos o tres cosas. Uno, el tema Venezuela, creo que lo tomó como agenda, que es ha liderado después de la salida de PPK en Perú y de este vicepresidente ahora presidente tan débil. Colombia ha tomado ese liderazgo y creo que eso más o menos le ha salido bien a nivel internacional. Lo segundo, el tema de la mermelada en el Congreso, el tema, digamos, ese mensaje hacia el Congreso estuvo muy bien
en el sentido de que no se negociaban puestos, etcétera. Ahora vamos a ver qué pasa en este segundo mandato, los rumores de cambio de ministros, etcétera, pero digamos, creo que ese fue un mensaje importante para el legislativo y para los partidos tradicionales, la no mermelada, digámoslo así, a destajo. Y creo que lo otro en que el gobierno Duque ha tenido algunos aciertos, ha sido sobre todo en lo que yo llamo cierta parte de la política social. No se trató de desmantelar todo, mantuvo algunos subsidios para la clase media. Creo que ahí, a excepción, claro, la gente me dirá, pero ¿no te acuerdas de la reforma tributaria? Sí, digamos, lo de la reforma tributaria, la ley de financiamiento fue un gran escollo para el presidente, pero ahí se han mantenido ciertos niveles que era que mucha gente pensaba que era donde se iba a sacrificar, tal vez por el debate, pero el ministro Carrasquilla ha tenido que echar para atrás. Esos 3, de los 10 puntos, se los doy en esos 3. Todos los otros 7 son negativos. Sin duda ha sido un año de luces y sombras en muchos aspectos, y uno de ellos es lo que tiene que ver, Jessy, con la seguridad. Si bien es cierto que los homicidios han bajado, y en ese tema Ariel tiene un amplio conocimiento porque recorre el país, también Salud lo hace en muchas zonas de conflicto. Sí hay una disminución de homicidios, pero el conflicto, la guerra, está desatada en muchas otras regiones. Está en el Cauca, está en Nariño, está en el Bajo Cauca antioqueño y, por supuesto, en el Catatumbo, donde definitivamente, Salud y Ariel, las cosas son cada vez más complicadas para sus habitantes. ¿Se ha equivocado el presidente Iván Duque frente al manejo con estos frentes abiertos en materia de conflictividad en el país? Salud. Yo creo que sí. Vamos a ver, él ha heredado una situación catastrófica en orden público. 200.000 hectáreas de coca, eso te da unas consecuencias terribles. Y una cantidad de minería ilegal desbordada, que también, digamos, la herencia fue nefasta. Y tú puedes estar un año diciendo, bueno, vale, es una herencia nefasta, pero lo que a mí me hubiera gustado de Duque es ver unas propuestas distintas, porque resulta que no es lo mismo tú ir a contrarrestar el poder bélico, por decirlo, de la FARC o de la SAUCE en su momento, a contrarrestar unos problemas en las regiones muy complicados, porque tú tienes unas disidencias de las FARC que no son lo de antes, porque tú ya no reclutas gratis, ya no es la misma estructura, tú tienes unos grupos heredados de los paramilitares también locos, ha bajado el nivel, es decir, antes a lo mejor la cúpula era gente de 40 años, por decir algo, ahora cualquier pendejito de 23 ya es el gran jefe. Entonces, ¿yo qué veo? Veo una aproximación sobre estas cuestiones parecido a lo que había antes. Y es una violencia diferente. Creo que no hay un liderazgo en el Ministerio de Defensa, no lo hay, no lo siento. No lo siente la tropa, que yo no lo siento, no importa, no lo siente la tropa, no lo siente la gente en el terreno. Creo que la política de seguridad no le ha dado pues la atención, no la atención, sino la respuesta que merece. Eso me parece uno de sus puntos negros y además es esencial. Es decir, tú no puedes combatir una enfermedad que es distinta con el mismo remedio. Es decir, y le veo. Y luego tiene muchos tics de Santos que a mí ya me enfermaban entonces y lo veo. Demasiada exposición pública, demasiado. Voy al aniversario 123 del colegio, yo qué sé qué, de la no sé cuántos. No, viaje tanto, no se vaya a todas esas pendejadas. Y siéntese y mire a ver qué hace con el llano. Siéntese y mire a ver con unas soluciones, no sé, a mí me gustaría con más trascendencia. Pero me parece que es un hombre. Pues al menos es un hombre, aunque la gente no se lo va a reconocer nunca, es más dialogante, es un hombre que no polariza, aunque no se lo van a reconocer. Aunque tiene buenas intenciones. ¿Y qué dice Ariel frente a este diagnóstico de las regiones? Porque un tema son las regiones y otro tema es lo de la seguridad urbana, con un tema de hurto de celulares y de atracos disparados. Yo diría estas 4 cosas rápidamente. El gobierno Duque lanzó una cosa que llama la política de defensa y seguridad con bombos y platillos en el mes de febrero. Un buen diagnóstico, un buen documento, tengo que decirlo yo, pero hoy a nivel territorial no ha pasado nada, no hay ninguna variación, son las mismas recetas de siempre, ya el ELN no se mueve como se movía antes, etc. Entonces, a nivel territorial no hay ningún cambio. Hay una yo llamo que esto es como una parálisis, como si estuvieran haciendo un plan tortuga, pero no es eso, pero es una parálisis terrible lo que está pasando. En el Bajo Cauca antioqueño, Salud conoce lo que está pasando hoy en Cáceres o Tarazá. Corregimientos enteros están quedando desocupados en esa guerra entre el bloque Virgilio Peralta y el Clan del Golfo. 2.
no hay una política en materia de seguridad ciudadana o seguridad urbana. Digamos, en la primera al menos hay política, no hay nada táctico, pero hay política. En la segunda no hay nada y el desespero en las ciudades es brutal. El año pasado Bogotá tuvo, por ejemplo, 104.000 denuncias de hurto. Contando cifra negra pueden ser 200.000. Medellín estuvo en los 60.000. Es decir, el hurto se ha disparado. O sea, usted puede decir, no, el homicidio ha bajado, pero en general no hay una política clara de seguridad ciudadana. Tercero, en la crisis, o sea, yo siento que el presidente Duque, en la medida que mantiene este ministro, yo además digo esto con mucho respeto, mire, yo creo que no hay ministro. O sea, no hay algo, yo no siento ministro, no sabe el tema, comete errores, que a María del Pilar Hurtado la mató el ELN en una zona donde no había ELN, lo de Edimar Torres, que fue un forcejeo. Es decir, es una cosa, lo de la ropa usada, embichada, sí. O hace 2 días lo de este joven que entró, o sea, digamos, yo siento que no hay ministro. Hay escándalos en las fuerzas militares, el presidente mantiene la cúpula, entonces tiene en un estrés brutal la institución. E incluso podrían tener resultados, nadie le va a creer mientras no haya cambio en la cúpula. Entonces no entiendo por qué la persistencia del presidente Duque en no hacer cambios. Y el cuarto tema es que en esto no hay remedios milagrosos, es decir, el 1 de enero que lleguen los nuevos alcaldes, que todos hablan de seguridad, eso no va a cambiar solo porque llegaron nuevos alcaldes. Entonces, digamos, yo también veo que el presidente Duque en seguridad está leyendo el país del 2002 y no el país del 2019. O sea, siento que gran parte de su receta es la vieja política de seguridad democrática y aquí hay una regla de oro, es decir, la mejor forma de perder una guerra es utilizar la estrategia victoriosa de la última que ganaste, digamos, eso es más o menos lo que se da. Entonces creo que tampoco el presidente sabe muy bien hacia dónde ir, más allá de, digamos, del discurso duro y bueno, y a eso sume el problema que tenemos en la frontera con Venezuela, lo que tenemos en la frontera con Ecuador. Sí, Salud, mucha gente dice que el presidente Duque, y usted lo resalta muy bien, que es un presidente que tiene un tono conciliador, que contradictores también le reconocen su voluntad de querer hacer las cosas bien, pero ¿siente usted en este análisis del primer año que el presidente tiene claro para dónde va? Es decir, ¿tiene claro cuál es el rumbo de todo un gobierno? Se le cuestiona un poco que el componente de la economía naranja no impacta mucho en la población, la gente todavía no lo asimila muy bien en un país como el nuestro con tantos problemas. ¿Hay claridad en el rumbo del gobierno? Salud, ¿qué debe hacer el presidente? Bueno, aparentemente en seguridad no, pero... Es que la economía naranja es una cosa como... no la hemos terminado de entender. No, yo creo que no tiene un rumbo, es decir, si tuviera un rumbo claro, no tendría unas cifras tan bajas de popularidad. Yo creo que no se ha sentido ese liderazgo que debería ejercer. Y lo único claro para mí es lo de Venezuela. En lo demás no lo tengo tan claro. Es decir, la economía naranja pues es una idea buenísima, eso es un país de una creatividad fantástica, no tenemos más que ver, y además de gente que sale adelante sola, muy bien, pero no sabemos muy bien para dónde va eso, y eso está muy bien, algunas cosas, pero yo siento que no hay como un timonel que todo el mundo sepa, pues vamos para allá, nos estrellamos o no, pero para allá vamos. No lo siento. Creo que está bien que tú tienes un primer año tapando huecos, perfecto. Pero tenemos que saber, el miércoles es el primer año, el jueves tenemos que saber para dónde vamos. Y ¿sabes? no es claro eso. Para mí, no es claro eso. Sí, Ariel, ¿a qué lo atribuye usted? ¿Cree usted que también hay un problema de gabinete, que son funcionarios muy competentes, con conocimiento técnico, pero les falta este fogueo político? Como dice el mismo gobierno, Ariel y Salud, que es un tema de comunicación, que es que no saben comunicar. No, eso lo dicen todos. Sí, mira, yo siento, o sea, yo no me esperaba un gobierno tan malo del uribismo. Es decir, yo sí esperaba que esto fuera... Tal vez yo no estaría de acuerdo con el modelo de país, pero yo no esperaba un desgobierno de este. Pero yo lo que siento es esto. Yo creo que hay un presidente Duque sin capital político. Creo que es un presidente Duque que le debe todo al expresidente Álvaro Uribe. Creo que muchos de sus sectores adentro no lo consideran a él un uribista puro, lo llaman, pues Londoño lo llaman comunista, otros lo llaman santista, digamos, creo que él tiene mucho fuego amigo. Entonces es un presidente que como no tiene capital político, no la tiene muy fácil para el hecho de tomar decisiones. Y quiero colocar estos 2 ejemplos. Se mete en una parálisis del Congreso con una cosa abiertamente inconstitucional que la Corte le iba a tumbar las objeciones a la JEP y ahora se deja entrampar en la ley Andrés Felipe Arias para que otra vez el Congreso vuelva y se paralice y sus proyectos de ley no avancen. Es
decir, uno como que dice, hombre, ¿para qué te dejas meter en un camino que sabes que te vas a estrellar? Y vuelve y se mete en ese. Entonces, el otro ejemplo es, digamos, el nombramiento de los ministros, digamos, abiertamente. Nancy Patricia Gutiérrez a duras penas controla a sus funcionarios, el ministro Botero ya sabemos que no, ahí no lo cambia. Entonces, yo lo que siento es que es un presidente sin capacidad de liderazgo, entre la espada y la pared de un sector de centro, centro izquierda que no le cree y un sector dentro de su partido que tampoco le cree, y se nota en esa falta de manejo. Y 3 cosas que él ha intentado para ponerle rumbo a su gobierno no le han fallado. El tema de ley anticorrupción, las leyes anticorrupción, su propio partido ayudó a hundirlas. Digamos, eso no se le puede echar la culpa a los demás. Luego se metió en la economía naranja, nadie sabe qué es economía naranja, yo pregúntele a cualquier parroquiano o parroquiana afuera qué es economía naranja, nadie, eso no es un lema de gobierno. Y luego se mete en este lema de lo de Venezuela, que es la agenda, que el liderazgo, la salud lo dice, pero que la gente esperaba resultados más rápidos y no se han dado. Entonces, las 3 agendas que ha intentado como para ponerle rumbo a su gobierno no se dan, y eso se nota en las encuestas. Pero hay una cosa, un momento, Sí. hay una cosa que el gobierno tiene que entender, es decir, él nunca se va a ganar, él piensa que se va a conquistar la izquierda, nunca se la va a ganar, porque hay una oposición que no está pensando en el país, está pensando en las próximas elecciones, que es muy común en política, no es que sean los únicos, piensan en las siguientes elecciones, no le van a dar nada a favor, van a estar diciendo siempre, como no le pueden atacar a él directamente, le atacan digamos, por sus lazos con Uribe, aunque es un presidente que ha soltado riendas con Uribe, es decir, lo ha soltado, tiene un gobierno como querían de técnicos, no es un gobierno uribista, pero tampoco se lo van a reconocer. Entonces él tiene lo de las famosas objeciones, tenía que presentar las objeciones, es que aquí lo que quieren es que gane un gobierno de centro-derecha y gobierna como la izquierda. Tenía que presentar las objeciones, era una de sus banderas de campaña. Entonces yo creo que ha hecho, vienen unas cosas, obviamente no iban a salir adelante, porque es una corte que no se lo va a permitir, no va a salir adelante, pero creo que hay cosas de agenda electoral que tiene que hacer. Lo que yo creo que debería tomar es un rumbo más de decir, bueno, este es un gobierno de derecha, es un gobierno de centro-derecha, tú no gobiernas solamente para los tuyos, gobiernas para todos. Pero tú tienes unas políticas, a ti no te eligió el petrismo, si llega a ser Petro no tiene ninguna consideración, pero ninguna hacia nadie, que no sea él. Entonces yo creo que tiene que decidir, voy para allá, y si es un gobierno de centro derecha, pero que se note para Pero dónde. bueno, pero para Pero entonces, ¿a dónde va? eso que dice ¿A dónde Salud va pasa el gobierno? ¿qué pasa con la izquierda? Pasa en los sectores de su partido. Rafael Nieto nunca le va a conceder nada a Duque, ni su sector radical le va a conceder. O sea, el problema del presidente es que no tiene capital político, ni para un lado ni para el otro, punto. Puede ser que haya soltado algo en la rienda a Uribe, yo no lo he visto, pero puede ser que yo me equivoque. Lo cierto es que no tiene capital político. Y eso le pasa en ambos extremos, punto. Entonces, la pregunta que uno tiene, si esto es así el primer año, y parece que va a ser de aquí a allá, al 2022, ¿de dónde va a construir su capital político? ¿Cómo va a levantar El cabeza? partido- ¿Cuál va a ser la sí, agenda? No, es claro. que los colombianos nos En preguntamos, ambos casos Yesid, le es pasa. cuál va a ser la agenda del presidente Duque, que como bien dice Salud y también lo perfila muy bien Ariel, ha venido tapando una serie de huecos, ha venido anunciando una serie de políticas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y eso es lo que estamos esperando los colombianos, que comiencen a ejecutarse. No, lo que pasa es que si tú recibes un país como te lo dejó Santos, es que hay un problema que también la gente tiene que comprender. Es decir, ahí se metió todo el mundo con el discurso de Macías. Pero este recibe un país absolutamente destrozado en muchos sectores. En muchos sectores. La sanidad es que es un agujero, pero sin fondo. Tú vas en las famosas 4G, se estaban sin arrancar. Es que Santos tuvo unas locomotoras, acordaros, de su primer gobierno, que en 8 años, algunas ni salieron de la estación. Y otras no llegaron ni a la primera escala. Entonces, yo creo que recibes un país pésimo. Muy bien, vale, perfecto. Has estado un año que tienes que tapar todos esos huecos, perfecto. Pero tú tienes que saber de todas maneras para dónde va. Insisto, tú tienes que ser, vale, ya no quiero ideologías. Bueno, pues no entiendo que no quieran ideologías, vale, no quiero ideologías. Pero, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Porque es que hay mucha gente que le votó, que era de centro derecha, que no quería la izquierda de Petro. Como si mañana gana la izquierda de Petro, nosotros sabemos a qué atenernos. Entonces, tú tienes que saber a qué atenerte. Entonces, Duque cree que siendo, y tiene cosas que le exigía la gente, pero que no se lo reconocen. Él no hizo un gobierno de Uribe, y sin embargo le están llamando uribista todo el tiempo. Él toma muchísimas medidas que no habría tomado el uribismo.
Y sin Ahora, embargo no se lo reconoce. ¿Su partido le ayuda? Salud, Ariel. No, ¿cómo le va a ayudar a un partido? Pero si él no nombra a nadie de su partido, los partidos quieren gobernar, entonces él llega y no nombra a nadie del Centro Democrático, pues obviamente lo consideran medio de otro. traidor? No, lo No que sé. yo creo es que desafortunadamente dentro del Partido Centro Democrático se pensaron muy rápidamente las presidenciales del 2022 y lo que tú tienes hoy en día es un canibalismo igual en el de la izquierda, pero este canibalismo es compuesto, digamos, es la única diferencia con el de la izquierda. Entonces, tú tienes a Paloma Valencia por un lado, a Rafael Nieto por otro, al canciller por otro, todos anulando a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para que no salte. Entonces, tú lo que tienes, más allá que el partido lo considere o no un traidor, tú tienes un partido que no controlas, y un partido que está en un canibalismo por dentro terrible. Es decir, es que el canibalismo del Centro Democrático es igual al que tenía la izquierda en la época que Petro gobernó la ciudad. Es una cosa dramática. Y eso no lo va a poder solucionar rápidamente. Incluso, miren, yo hace un año pensaba que el uribismo iba a lograr 500 alcaldías en estas elecciones locales. Ya creo que si llega a 300 les va a ir bien, lo cual es un incremento muy alto. Y en muchos casos pactados con las élites, y eso les va a costar mucho electoralmente. Están reventados por dentro como todos los partidos, lo de Ángela Garzón o lo del Mono Sánchez en Boyacá. Es decir, el partido por dentro está muy colapsado y entonces, sin partido, sin un gabinete muy claro, yo sí creo que para mí ni el señor Botero ni la ministra del Interior son técnicos, o yo no sé de qué serán técnicos, y sin una agenda clara. Ese es el panorama del gobierno Duque, punto. Complicado. Sí, complicado. Para cerrar primer tema, ¿qué debe hacer Duque en este segundo año de gobierno? Salud, Ariel. Para mí, desde luego empezar por si hace cambios en el gobierno, porque esto es como los entrenadores de fútbol, no solamente porque tenga entrenador el equipo va a jugar diferente, no siempre. Lo que tú tienes, al menos el ministro, hay caras que son imprescindibles. El ministro de Defensa. Yo quitaría el canciller. Tú no puedes tener un canciller que está en la Cancillería trabajando para su propio partido. Lo que hizo Ariel es así, es decir, para su propia candidatura a la presidencia. Tú no puedes tener un canciller que trabaja para él. Porque Marta Lucía al menos está más discreta, también es porque la tienen marginada, pero está más discreta. Pero sobre todo para mí un puesto clave es defensa. Luego diría a los ministros que tienen que tomar protagonismo. Es que tú no puedes estar gobernando debajo de la alfombra. Hay unas ministras que sí han adquirido cierto protagonismo, pero sobre todo, más que los ministros, porque tú cambias a Botero, pero si no cambias la política de seguridad, ¿qué más te da? Pero si no cambias no unos tics del pasado. ¿Pero es porque no los dejan o porque No, ellos Botero, mismos no son capaces de? No, es que tú tienes que poner ahí a alguien que tú, militar, que estás en el Choco, sientas que es alguien que tiene mando, que sabe de qué habla. Es que tú no puedes tener un ministro como este, hombre, que no representa, pues será muy bueno en su sector de lo que sea, pero no te genera ninguna seguridad, ninguna garantía de que sepa para dónde va. Y estamos en un problema de inseguridad urbana, como decís, y en las regiones que tú tienes que sentir, y con un ejército destrozado, porque es que el ejército lo dejó Juan Manuel Santos sin ninguna moral, y con todo lo que está sucediendo, a la moral que no tenías, le sumas todos esos escándalos de corrupción, y encima una cúpula que no sabes muy bien tampoco a qué juega. Entonces, a mí me parece que es un puesto clave, pero él es el que tiene que tomar. Y luego quitarse tics, esas mismas imágenes de Santos, de todos ahí apareciendo porque han dado de baja al mico, yo que sé qué, alias no sé cuántos. ¿Qué importa? Déjaselo eso a los militares tú. Piensa más en grande, no sé, esos foros, estar en todos lados. Yo creo que tiene que cambiar la manera de actuar. ¿Pero es optimista usted, Salud? A mí es una persona, mira, al menos tenemos una persona decente, que ya es un logro, tener ahí un presidente que es un tipo honesto, es un tipo recto. Eso ya para mí es un logro. Y es un hombre, yo peleo, pero a mí no me gustaría tener a alguien que esté peleando todo el tiempo. Me parece que es un hombre conciliador, me parece que es un hombre que nunca da a patadas, es decir, que intenta siempre tender la mano. Eso me parece bueno, pero tienes que saber un poquito quién es, no sé, cómo tender la mano y hacia dónde y para qué. Y desde luego, con el Centro Democrático, pues lo tiene perdido. Sí. Ahí pelea. Bueno. Rumbo Ariel, norte ¿qué debe hacer? reclama ¿Qué debe Salud. hacer el presidente A ver, ¿qué Duque? dice Ariel? Consejos. Unas 2 semanas antes de la segunda vuelta me invitaron a una cosa y yo dije una frase que se volvió famosa, que es que Duque tenía 2 alternativas, o era un títere o era un traidor. Creo que escogió la de irse por el medio, que es como la peor de todas. Entonces yo aquí sí creo que el ¿Un presidente... tibio? Claro, ¿Es un tibio? se fue por el medio. Yo lo que le digo, yo lo que creo que el presidente Duque tiene que tomar una decisión clara. Y si va a gobernar
con un modelo de país desde la derecha, listo, hágale a fondo. Yo no estoy de acuerdo, pero pues hágale a fondo. Si va a gobernar centro derecha o si pues, se va a ir para la centro izquierda, para donde quiera, pero le haga a fondo. Entonces yo creo que el presidente tiene que tomar es una decisión de cuál es el modelo de sociedad que quiere, cuál es el modelo que país que quiere y comenzar a andar. Pero por el camino por el que va, sí, esa es la peor opción de todas. Entonces, yo creo que es un tema de decisión política y el presidente que escoge. Ahora, lo que sí creo es que yo no sé si yo soy optimista o no, digamos, el panorama futuro es muy complejo. Entonces, tienes unas elecciones ahorita, el Congreso va a estar paralizado, o por la ley de Felipe Arias o por las elecciones. El otro año tiene un problema de financiamiento durísimo, se rumora mucho una reforma tributaria, el hueco fiscal no lo puede seguir ampliando, a no ser que se den ese agarrote, el tema de la reforma pensional, es decir, vienen 2 o 3 reformas muy complicadas de una impopularidad muy alta hasta llegar al 2022. Entonces, más allá de soy optimista o no, yo veo que el presidente tiene que superar 2 o 3 reformas muy delicadas, que yo no sé cómo salga bien librado. Súmele si reforma a la justicia, que también está ahí aplazada. Pero esa más o menos todo el mundo está de acuerdo, pero No en el tema pensional y el tema de la desfinanciación, porque es que el hueco fiscal pasó de 3.1, la meta era bajarla a 2.8, Santos lo entregó con 3.1 y ahora estamos en 3.8. Entonces, el otro año va a ser igual. Entonces, uno dice, aquí algo va a tener que hacer el presidente. Entonces, una reforma tributaria, eso es IVA, y eso es lo más impopular que hay. Entonces, yo más que optimista no veo que hay unos 2 o 3 escollos muy delicados que el presidente tiene que afrontar. Y creo que este es el año definitivo, o sea, el año 2020, que es el año donde ya no hay elecciones ni nada, es como el año definitivo para él sentar sus bases. Si ahí no levanta, sí, ya es un poco difícil. ¿Sabes a mí lo que me da Sí. rabia? Lo único, que puede ser perfectamente, si él no toma fuerte el timón, puedes perfectamente arreglarle todos los embrollos que le dejó este anterior, todos los de Santos, y dejárselo en bandeja a la izquierda. Y dejarle el país arreglado para que la izquierda gobierne, para destrozarlo después. Pero digamos que eso es lo que yo creo que puede pasar. Salud, ya que habla de la izquierda, ¿usted cómo ha visto el papel de la oposición en este primer año de gobierno Duque? No, eso es pero es una jaula de loca, porque es que tú dime, ahí, primero, no hay una oposición, claro, siempre se dijo, no iba a haber una cabeza, porque es que Petro lo tenían en las elecciones pasadas, pero cada uno va peleando por su cabeza para las siguientes elecciones. Entonces va a estar siempre una oposición desunida. ¿Qué veo? Pues que hay gente que me parece que tiene unas propuestas razonables, como todo, y hay mucho que solamente va por sus propios intereses, que es la mayoría, por desgracia. Me parece, por ejemplo, que eso de haber aumentado cosas como el salario a los congresistas me parece un pésimo mensaje. Yo no entendí eso. ¿Qué pretenden todos ellos? No lo entendí, más que ganar más, pero no sé cómo el presidente firma eso. Pero la oposición me parece que está jugando sus cartas de cara al 22. Es decir, la oposición no juega para Colombia, juega para el 22. Como pasa, desgraciadamente, como decía antes, en mucha parte del mundo. Entonces, Bueno. no me gusta por eso. Sí, Ariel, la esto. oposición. No, a ver, estos dos asuntos. O sea, es decir, el gobierno está recibiendo de lo que dio en el gobierno pasado. Una oposición totalmente radical, una oposición que no escucha, que no cede nada, y entonces está recibiendo su propia medicina, lo que dieron por 8 años. Entonces, eso, ellos inauguraron ese fenómeno, se les dijo, se les advirtió, tengan cuidado con abrir ese boquete, porque por ese boquete se mete todo el mundo, y lo están recibiendo. Entonces, hay una oposición que no le va a reconocer nada, intransigente, etcétera. Que ahí no está toda la oposición, pero ahí hay una gran mayoría. 2, el otro tema, digamos que es el delicado, es que dentro de los sectores de oposición, pues hay una guerra a mansalva, es decir, y verbo y gracia es la reacción de Petro frente a Claudia López cuando en el lanzamiento de su campaña dijo lo de Fajardo, pues se volvió como loco, o sea, digamos, todo lo que trinó, que Ardila Lule estaba metiéndole la mano a favor de Claudia, o sea, unas cosas incoherentes, pero eso demuestra los niveles de ansiedad. Entonces, ahí el presidente Duque tampoco tiene nada que hacer. Y si van con los liberales y con Cambio Radical, pues esos son puestos burocráticos, entonces, y su partido pues está destrozado. Entonces, yo lo que creo es esto, mire, en Colombia un presidente gobierna con encuestas o con Congreso. Santos no tenía encuestas, pero tenía Congreso. Uribe tenía las dos, Congreso y encuestas. Duque no tiene ninguna hoy. Bueno, es un panorama complejo, pero es parte del análisis que teníamos que hacer esta noche aquí. Pendientes que el gobierno Sí. no atiende. Ahí está el ELN,
¿Qué pasa con el ELN? Está muy bien donde está. Es decir, pero hay que resolver y hay que cerrar o hay que definir algo, entre muchos otros temas que hay sectores del país que reclama, pero que parece que no existieran. Sí, ha dicho el presidente Duque frente al ELN que no habrá mesa de diálogo hasta tanto el ELN no libere secuestrados, no cese la violencia. Es lo de antes, pero tú tampoco puedes atacar al ELN como lo atacabas antes. Es decir, por eso te digo que la cúpula está en Cuba. Claro. Sí, bueno, vamos con el segundo tema. Salud y Ariel se caracterizan por recorrer permanentemente las regiones azotadas por el conflicto en Colombia, y el Catatumbo, ahí en la frontera con Venezuela, pues es una de las regiones, incluso la segunda región del país con mayor cultivo de coca luego de Nariño, donde Ecopetrol tuvo que paralizar su operación, una medida sin precedentes en este departamento. Salud, por la violencia, por robos, porque allí hay una conflictividad muy fuerte que no ha podido ser contenida por el Estado. Usted que recorre el Catatumbo. Se está robando el petróleo Sí. para sacarle como la sustancia que sirve para producir cocaína. Y estamos en el Es lo que postconflicto. dice, Y estamos en el postconflicto. Eso se llama pategrillo. Pategrillo, eso. Para hacer eso. No, hay un problema de gasolina. Para los laboratorios pues es un problema grande, porque Venezuela ya no existe. Tú vas por el Catatumbo y tú vas por el norte de Santander, ya no existe todos esos pimpineros ni toda esa gasolina, que los pimpineros no eran los que vendían a los laboratorios, ellos tienen otros canales. Pero digamos que ha habido unas restricciones de gasolina, entonces hay muchísimos, se ha disparado el robo porque tienen muchos... fábrica, no me sale la fábrica, ¿cómo se llama? Para fabricar gasolina, digamos. Entonces robas el crudo y robas la gasolina. Es unas refinerías artesanales. artesanales. Refinería, no me salía la palabra. Entonces se está disparando por eso, pero aparte pues tienes un problema del ELN que se quiere hacer sentir, porque el ELN sabe que al país no le importa si está secuestrada la señora esta Diana Toro ahora ya cumplió 10 meses. Eso no le importa a nadie, que está secuestrado otro chico que se llevaron en San Miguel, en el Chocó, no le importa absolutamente a nadie, pero ya Ecopetrol, amigo, eso es otro problema, ¿no? Quemar buses y cortar la troncal que va al Bajo Cauca y después a la costa, ahí estamos en un problema diferente. Entonces, yo creo que se puede recrudecer ese problema de Ecopetrol. No tengo la menor ¿Qué está duda. pasando en el Catatumbo, Salud? Pues Usted que la recorre, ¿qué está pasando allí? Sigue la pelea entre el ELN y el EPL, obviamente con menor intensidad, pero sigue la pelea igual. Es decir, hay menos muertos, pero sigue la pelea. Y tú tienes una cantidad de cocaína, de matas de coca impresionante, con el problema de Venezuela. Es que estás pegado a la frontera y tienes cada vez, el ELN está reclutando mucha gente. No tantas las cifras que han dado, a 10.000, digo, pero pues tampoco, se miente mucho. Pero yo creo que se suman el conflicto que hay entre ellos. Ahí tienes una parte del norte de Santander, que además tienes una pelea también del clan del Golfo que intentó entrar, de otros. Entonces, más el clan este que hay en Venezuela, que es tan fuerte, ¿no? Yo creo que esa es una bomba que está estallando y que no va a dejar de estallar. Yo no le veo una solución fácil. Mira, a ver, rápidamente en el Catatumbo, hay una guerra entre el ELN y el EPL, o los pelusos. Esa guerra se zanjó el año pasado, y el ELN comenzó a bajar la línea fronteriza. Pero no ha acabado. No ha acabado, ya volvió a estallar, pero ellos el año pasado llegaron a algún acuerdo y comenzaron a bajar. Y el ELN llegó a Ureña, que es zona plana ya en Venezuela, llegó del lado colombiano a Villa del Rosario, Puerto Santander, que es zona plana. Y ahí comenzó una guerrita con dos bandas locales, una que llaman La Línea y otra que llaman La Frontera, una guerra además terrible, que es cortándose cabezas. Un mando del ELN le cortaron la cabeza hace un mes y la botaron en una base de la Guardia Nacional Venezolana en Ureña. Después cogieron a un venezolano hace una semana con 3 cabezas en una bolsa. Es una guerra brutal. Y el clan del Golfo se armó otra vez, pactó con los pelusos al parecer, y están otra vez volviendo a subir para el Catatumbo, a volverse a estallar en el Catatumbo. Entonces esto es como una guerra sin fin, ¿sí? Eso es lo que más o menos decía. Entonces apaciguó la guerra y volvió y explotó. En medio de esa guerra, las extorsiones se incrementan, los campesinos tienen que pagarle el gramaje o la extorsión a unos y a otros. Del lado venezolano no hay gasolina, entonces tienen que perforar el tubo para hacer... Es decir, hay un caos total. Y en el lado venezolano dicen, no, es que el lado venezolano es corrupto. Sí, es muy corrupto, pero el problema no es ni siquiera ese, el problema es que no hay Estado. Es decir, del lado venezolano gobiernan unos colectivos civiles armados, unos aliados con el ELN, otros aliados con otros. Es una ingobernabilidad total. Entonces, no es fácil. Por eso también Arauca se está peleando. Es decir, no es fácil
llegar a una solución. Esto que vamos a vivir en el Catatumbo va a seguir siendo así. Y luego tú tienes una disidencia de las FARC, en el caso del Catatumbo del Frente 33, que eso es como una vaina bisagra del ELN. Ellos la dejan vivir ahí para que hagan el trabajo sucio y feo, y el día que quieran van y la barren. Entonces, es una situación muy complicada, y lo cierto es que yo no he podido volver al Catatumbo. Yo hace 2 meses no he querido ir, no me dejan entrar. Nuestros investigadores les tocó salir del Catatumbo, es decir, todo está infiltrado, en todo lado hay motos, en todo lado te están siguiendo. Entonces, está muy delicado. Y yo no veo que eso vaya a cambiar por los próximos 6 Pero o uno 7 se meses. pregunta si las cosas, ¿qué pasa del lado colombiano? ¿Qué pasa con el Estado colombiano, con las autoridades colombianas? No hay tampoco ningún tipo de llegaron. presencia, Salud y Ariel. Tú tienes un problema grande. Yo sí estuve ahora en un punto, yo fui en moto a uno que se llama La Gabarra, que ha sido siempre un centro El cocalero. corregimiento de Tibú. Sí, de Tibú, pero es un centro cocalero toda la vida. Yo fui en moto, pero ya no puedes ir como antes. Es decir, tienes que tener más cuidado que antes, ya no es la situación. Y Entrada por alguien salida. empezó, el Frente 33 se anunció su llegada porque estaba todo lleno de pinta, de grafiti de Frente 33, Frente 33. Y encima tú tienes también de los clanes de venezolanos, el Tren de Aragua, que es terrible, terrorífico, sanguinario a morir, también está entrando. Y el otro día hicieron como 100 detenciones en Colombia de ellos, pero son terribles, terribles, de los clanes que la gente teme en Venezuela, es ese. Y ya lo tenemos ¿Son de nosotros. venezolanos? Sí, y ya lo tenemos. Sí, son terribles. Entonces ya están en Colombia también. Entonces, ¿qué pasa? Claro que hay Estado, pero es muy difícil cuando el único Estado es el ejército. Y también hay cosas absurdas. El ejército está construyendo una carretera de Tibú a La Gabarra, que es una carretera estúpida de 53 kilómetros que no entiendo porque iba a ninguna parte cuando lo lógico sería hacer esfuerzo por otro lado. Pero bueno, ahí los políticos decidieron que era por allá y por allá lo están haciendo. Pero es que tú no tienes autoridad. El otro día le metieron un bombazo los del ELN a una comisión judicial. Pues obviamente tú eres juez en Tibú. ¿Y qué vas a...? Tú tienes las manos atadas. En La Gabarra hay un corregidor que va a hacer nada. ¿Qué puedes hacer? La autoridad no la ejerces tú. La autoridad la ejerce el ELN, sobre todo. En la parte que es de Aspasica para allá, que es del EPL, la autoridad la ejerce el EPL. En otras partes se la disputan. Es decir, ¿Es una no hay guerra Estado. perdida entonces, No, Ariel? ¿Es una guerra perdida? Nunca ha habido Estado. Tú metes Pero ejército, tenemos que resignarnos pero a que no nunca puedes- vamos a hacer presencia tú no institucional puedes en Tibú utilizar como las Estado. mismas recetas porque la enfermedad tiene unos síntomas que han cambiado algunas cosas. Hay recetas que sí puedes... Pero hay Salud, otras no. por lo que usted dice, la situación empeoró. Ahora usted habla que en esta región Hombre, yo ya prefería está entrando antes- un grupo delincuencial yo venezolano. prefería, como periodista, yo prefería antes, porque tenía o ELN o no sé, yo prefería antes, claro, tú tenías como Claro, la gente porque la del gente pueblo. lo que dice que tenía con quién hablar, Tú ahora ya sabías no. con quién estabas. Ahora tienes una Ahora te cantidad de sale uno- estructuras Pero no criminales, es que sea Ariel. mejor, yo creo que la cosa cambió. Sí, Es decir, justo, el tema también, es que, sí, cambió. digamos, por ejemplo, el ELN ya no tiene campamentos. Ya ellos no tienen un solo campamento. Esa cultura campamentaria la acabaron. Y el Estado todavía vigilando a ver dónde No, se pero sí la concentran. tienen todavía en Chocó y en otras Bueno, en partes. Chocó sí, pero digamos, en Y- esa y zona, hay los partes- campamentos ya no, eso ya hace parte como del recuerdo. Es cuando llevan periodistas para allá, los llevan, y a mí una vez me recibieron allá, pero ellos ya no duermen ahí. Entonces, la lógica de la guerra cambió y tenemos una estrategia vieja. Pero ¿qué es lo que pasa en Catatumbo? Que mucha gente depende de la economía ilegal. Es decir, allá eso es como un paraestado, ¿sí? Hay como un estado, como otro estado en la frontera, un estado híbrido, y el estado legal, este estado de derecho, es como lo ilegal allá adentro. Entonces la gente no lo quiere, no le gusta, nadie hace nada. Entonces el problema no es el ELN, esos son como 1.200, digamos, tampoco es pues que sea un ejército, pues. El problema es que mucha gente sí está en medio de eso, muchos campesinos cocaleros, mucha gente que trabaja en las pimpinas, hay tráfico de personas, hay tráfico de armas. Miren una cosa, ¿por qué hay armas largas otra vez en las ciudades, como en Bogotá, como en Cali? Pues porque la Guardia Nacional venezolana nos está inundando con esa corrupción de armas y un residuo está llegando a las ciudades. Entonces es un gran mercado, un estado híbrido que mucha gente depende de eso. Entonces no hay una solución inmediata. O sea, tú puedes dar de baja 6 mandos del ELN, no lo vas a solucionar en todo caso. Por eso, pero esto lo que plantea es un interrogante aún mayor, y es que estábamos pensando, Salud, Ariel, Erika, que estábamos en el posconflicto, donde los índices de violencia se redujeron, pero lo que vemos es una atomización de grupos delincuenciales por todo el país, donde nadie sabe qué hacer. Estaban pensando unos Sí. en el posconflicto. Unos pensamos que no existía el tal posconflicto. Eso sí es el tal posconflicto.
no existía. Ha bajado las cifras. Obvio que han bajado las cifras, se van las FARC, se fueron las autodefensas, se acabaron esas masacres espantosas de los pueblos. Se van las FARC, se acaban los ataques de los pueblos, se acaban los atentados contra la fuerza pública de esa manera tan descomunal, porque sigue atentando, sigue habiendo atentados contra ellos. Y se ha multiplicado incluso el número de minas, de la siembra de minas ha crecido, es decir, y ha crecido el número de personas afectadas por las minas. Entonces, lo que pasa es que el Catatumbo, es un poco lo que dice Ariel, cuando tú tienes una economía basada en el narcotráfico, la gente necesita un grupo armado que lo defienda. Y entonces la gente está más pegada a ese grupo armado que al ejército, que lo único que va a hacer es acabarte esto y detenerte a tu gente. Es lo único. Y luego además, con un problema en el Catatumbo, es que hay unas asociaciones sociales, que no voy a dar el nombre, que son correa de transmisión de las guerrillas. Y entonces tú vas y detienes a uno y entonces te vienen todas esas asociaciones y ese no era un guerrillero y resulta que era un pobre campesino. Falso de toda falsedad. Que hay cosas como, por ejemplo, el asesinato de este hombre que era de las FARC, pero no tenía nada que ver. Torres. De Edimar Torres. Eso fue un asesinato, pero muchas detenciones, entonces te vienen los grupos sociales y entonces estás fregado, porque ellos tienen una red mucho más potente que el Estado. El Estado no existe, pero hay una cosa con lo de la economía ilegal. Mira, ahí hay un obispo en Tibú, la Iglesia mantiene una posición que es única, yo de la que conozco es la única, mantiene la oposición, se ha puesto que ya no hay justificación alguna para seguir sembrando coca, que ya está bien de justificar la siembra de coca, que hay programas que se pueden hacer alternativos. Mira, yo estoy hablando mucho con una asociación en el Tarra que ya tiene 150 miembros de cacao, fantástica, que eso tiene un mérito enorme, porque es que además, si tú empiezas a hablar ahí, que oiga, vamos a dejar de cultivar coca, no es que te vaya a matar el guerrillero, es que la gente se va y le dice a la guerrilla, oye, mira, ese... Sí, los vecinos directamente. Quítemelo de encima. Ariel, entonces, ¿cómo tratar de recuperar una cultura de legalidad en medio de tantas situaciones que lo que generan es una connivencia con estas estructuras armadas ilegales? Mira, yo lo que te digo es, mientras el tema Venezuela no se resuelva, nosotros es muy poco lo que vamos a poder hacer en la frontera. Así es que traslademos todos los ministerios para Tibú y para Ocaña, va a ser muy difícil, digamos, esa frontera es muy complicada. Y ahí hay dos temas. El gobierno en la política de defensa y seguridad creó unos territorios de intervención integral, pero hoy no conocemos cuál es la estrategia de intervención. Yo creo que va a ser lo mismo que el plan consolidación, que también fracasó, pero ni siquiera eso. Entonces no conocemos hoy, y además lo que creemos que va a ser es más de lo mismo, que nunca ha funcionado. Yo lo veo muy difícil. Ahora, yo quiero decir una cosa en lo de pregunta Yesí, lo que responde Salud del posconflicto. Mire, para que la gente no salga aquí pues a meterse un tiro, digamos, yo creo que hoy tenemos problemas de seguridad en unos 106 municipios, es la cálculo que yo tengo, ubicados 106. En 5 subregiones. Digamos, el nudo de Paramillo, Bajo Cauca, norte, sur de Córdoba, eso es una guerra civil, la zona del Catatumbo, ahí abajo, sur del Meta Guaviare, la costa pacífica nariñense caucana, y ahora Arauca, que se nos está prendiendo, y sí, sobre todo la costa pacífica, y ahora tengo preocupación con el tema de la Sierra Nevada después de la caída de Chucho Mercancía, que además Salud escribió una crónica de eso el domingo. Entonces ahí tenemos ubicados unos grandes problemas de seguridad, pero digamos, tú vas a sur de Tolima, hay unas banditas de ladrones y eso que se dicen que son FARC, pero esos son banditas, y tú vas a Huila, la cosa ha mejorado, es decir, una parte del país ha mejorado, digamos, tenemos unos problemas, digamos, esto, es que nos dicen, es que después de la bomba del ELN estamos como en los años 90, o sea, no, parce, o sea, de verdad, no, o sea, no metas miedo, tenemos unos problemas de seguridad, ahora, problemas que dependen mucho de toda esta economía ilegal, problemas que no van a ser fáciles de resolver y que van a tardar su tiempo. Lo que sí se le pide al gobierno es que tenga una estrategia más o menos clara para eso. Pero todos sabíamos que el día que las FARC se fueran de Tumaco, pues eso se iba a prender, eso digamos, o Tibú, pues nadie esperaba otra cosa. Y ahí esos son unos 106 municipios, pero ya no son 700 como hace 10 años o 20 años. Nadie esperaba otra cosa, no. El gobierno anterior vendió que iba a haber otra cosa y generó unas expectativas en el terreno, y luego hay un problema añadido. Tú dices, el Estado, de acuerdo, el Estado no tiene presencia, pero te digo, hay zonas que reciben toda la plata del planeta. Mira, la carretera de Tibú a la Gavarra, que empieza, además no empieza enseguida, sino como en el kilómetro 4, ya la quisiera la mitad de Colombia, ya quisieran que el ejército les construyera eso. Mira, por ejemplo, la de Barbacoas no se ha podido terminar, ya quisieran que la construyera eso. ¿Y para qué?
¿Para qué? La gente no ¿Para puede qué? ir. ¿Para que vayas llevando la coca en moto? ¿O Para para qué? mejorar el tráfico. Bueno, de vamos la con estos capital. minutos finales. Salud, Erika y Ariel, con el tema de Venezuela. Este martes en Perú. Ah, no, perdona, Sí, solamente, sí, perdona, sí. es que se me fue una cosa. Sí. No solamente para qué. Es que se me fue la idea, perdón. Es que esa carretera ha costado vidas. Es que el ejército ha puesto muertos porque les matan por hacer la carretera. Si tú intentas hacer esa misma carretera, los del Tarra, no tenemos carretera, intenta hacerla. ¿Cuántos muertos habría? Por francotirador. Eso es una. En ¿Eh? el Tarra zona hay mucha montaña, entonces eso es como ponen a cuidar y lo que hacen es que semanalmente te matan 2 o 3 con francotiradores. Es imposible hacer ¿entiendes? una carretera. Entonces, una cosa piden, pero tampoco dejarían hacer. Entonces, porque a ellos también les interesa. Bueno. A ellos les Sí, interesa. sí, porque se reclama mucha presencia institucional ya para cerrar, Sí. pero realmente las condiciones No están dadas. No, difícilmente. Bueno, Erika, 62 delegaciones de 59 países y de 3 organismos internacionales se van a dar cita este martes en Perú para analizar la situación de Venezuela. Se trata de la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, convocada por el Grupo de Lima. Va a haber delegados del Vaticano, de Francia, Alemania, Australia, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes, Corea del Sur, Sudáfrica, 18 países Pero latinoamericanos. creo que Rusia no va. No va Rusia ni Rusia, Cuba. no va China, no va Ni Turquía, Bolivia, que ni son Cuba. países que apoyan al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué Va el esperar? señor de la libreta amarilla. Señor Bolton. John Bolton. ¿Qué esperar, Salud? ¿Qué esperar, Ariel, de esta cumbre internacional que hay mañana en Venezuela para cerrar sus reflexiones sobre este tema? Pues que si yo fuera hotelero en Lima estaría feliz de la vida porque mi hotel va a tener una ocupación muy alta. Eso es lo que yo espero de esa cumbre, que los restaurantes de Lima y los hoteles pues tengan una O sea, el alta consumo de ocupación. ceviche aumentará. Que aumente el consumo de ceviche, sobre todo en los buenos restaurantes, me parece que van a hacer una buena cara. Muy pesimista, Eso Salud. es lo que yo espero. Es que, entiéndeme, ya, ¿qué más quieres? Es decir, los diálogos, si tú, cualquier diálogo que le des a Nicolás Maduro, lo único que haces es darle argumentos para seguir. Es decir, le estás dando oxígeno todo el día y lo único que hace la comunidad internacional es dar oxígeno a ese régimen. Entonces, ya te digo, si yo fuera limeña estaría feliz por, vamos, si tuviera restaurantes y hoteles. ¿Y si fuera venezolana, en este caso, Ni miraría las noticias. no va a pasar nada? Ari. Lo único bueno, vamos a ver, lo único bueno, porque tampoco hay que ser tan pesimista en la vida, porque esto hace un año hubiera sido impensable. Es decir, seamos optimistas porque yo quiero todavía mantener la esperanza. Lo único bueno es que tú tienes detrás de un presidente en funciones, tienes una comunidad internacional que no son 4 pelados, que no son 4 pintados en la pared, tú tienes una comunidad internacional que le apoya. Entonces, que todavía sigue apoyando a la oposición y que necesita la oposición argumentos para que la gente en Venezuela siga teniendo una luz por ahí de esperanza. Entonces, de pronto, mañana esta exhibición de apoyos que va a haber, todo, bueno, le da a Juan Guaidó un poquito de luces, ánimo. de ánimo para que él pueda dar ánimo a su gente. Ese es otro que necesita Porque es lo norte, único que veo. necesita Es como- norte y que necesita centro. A ver, Ariel. mira, yo creo esto. Uno, creo que no va a pasar nada, porque el problema de Venezuela ya es un problema internacional, ¿sí? O sea, ya ahí hay que contar con los gringos, con los rusos, no sé si los chinos, ellos por su política, por su tipo de política, pero ahí también habría que jugar con ellos. Entonces, digamos, aquí no hay soluciones milagrosas. Entonces también, digamos, el cerco diplomático y todo lo que nos prometieron, digamos, tenga cuidado porque esto no es milagroso. Creo que esto sirve como una exhibición de poder para Guaidó, como un tema de que la comunidad internacional está, pero al final eso va a tener que pasar por un diálogo, digamos. Salud dice, no, eso es oxígeno. Sí, pero no sé qué, si se refiere al tema noruego, seguramente que está ayudando con esos diálogos. Pero aquí al final eso tiene que haber una transacción donde la negociación sea la salida de Maduro, que yo creo que Maduro va a caer, digamos, no sabemos cuándo, pero el tema, digamos, esa lógica cubana de que yo me mantengo por años y años y que no va a pasar nada, eso no, digamos, eso no es Venezuela. Pero yo lo que siento es que este tipo de situaciones, o sea, como tal un hecho de esto, no va a pasar nada. Esto hay que sentarse con rusos, con norteamericanos y buscar algún tema de gobierno de transición, etcétera, que signifique impunidad para los chavistas, un montón de cosas, y tal vez en ese momento. Pero salidas milagrosas, sí, eso va a ser muy difícil. Pero no ha pasado nada, Yo no creo ha que pasado era más nada en fácil Venezuela. negociar con Pablo Escobar y hacerle la catedral, porque es que tú estás negociando con un Pablo Escobar, porque es que ellos son ladrones, son mafia, una mafia terrible. Entonces, lo que hay que decirles, mire, ¿dónde les hacemos la catedral? Se la quieren hacer en Cuba, porque es que el problema también es que solamente tienen Cuba, que cada vez les queda menos sitio, porque no creo que se quieran ir a vivir a Corea del Norte.
Entonces solamente les queda Cuba. Les queda un poco ¿Entiendes? lejos, claramente. Bueno. Entonces es una mafia, pero sí, ya digo que el ceviche supongo que habrán... Que aumentará Maido, mañana. acopio. Los restaurantes peruanos, que son muy buenos, ¿no? Maido, Que es está una- delicioso, una- A mí Lima- la comida Lima peruana me es encanta. patrimonio inmaterial de la Fantástico. humanidad. No, y además, Lima es una además ciudad- están Sí. en Juegos Panamericanos. No, mire no, usted. ya terminaron ayer, creo, ¿no? No. ¿Ah, ¿siguen todavía? Sigue un poquito, sí, Ah. sigue todavía. Creo que Falta hasta el 12. atletismo. Bueno, Ya muy terminó casi bien. todo, falta nomás atletismo. Salud, un placer haber contado con usted como siempre No, en yo nuestro estoy programa esta noche. preocupadísima hoy, ¿Por porque qué? hemos coincidido casi todo el tiempo. Coincidieron, sí, en Yo otro... de ti me preocupaba. Yo de salud de En un programa reciente hubo aquí Lo voy a mirar, Ah. lo tengo que ver. un famoso rifirrafe que llaman. Bueno, Preocupado. gracias, salud. No, nada, encantada. Ariel, como siempre, gracias por estar con nuestro programa. Yo quiero también, yo quiero que al gobierno Duque le vaya bien, digamos, porque si no, esto se va para el despiladero, y por eso coincidimos, pero digamos, sí, no es fácil, y muchísimas gracias por la invitación, salud, Erika y así. Bueno, Yo Erika, insisto, a se mí me nos acabó encanta el verlo tiempo. siempre. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por estar como siempre en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos como siempre 8:30 p.m. en este espacio donde conversamos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.